Fernando de Cislo debe ser sin duda el pintor peruano vivo más importante, pero además de ser un gran artista plástico, es un intelectual de primer nivel, un constante observador de la realidad, una persona muy reflexiva. Realmente un lujo poderlo tener esta noche aquí en Casa Tomada. Vamos a estar, como les dije, con Fernando de Cislo. Es un gran placer para mí estar esta noche con Fernando de Cislo, protagonista de alguna de las entrevistas más memorables que yo recuerdo haber hecho en mi vida. Además, por supuesto, de extraordinario pintor, y estoy seguro además que esta será también una entrevista que voy a recordar muchísimo. Fernando, buenas noches, muchas gracias por... Pues encantado de estar aquí contigo. Por aceptar esta invitación. Y digo que es una de las entrevistas más memorables que yo recuerdo porque en tu caso se da una extraña combinación. Son raros los pintores que además se expresan bien, que tienen facilidad de palabra, ¿verdad? Bueno, pues, me imagino que será que he leído tanto que eso se contagia, ¿no? Es decir, el propio idioma se enriquece con la lectura. En realidad yo siempre tuve una gran inclinación para la literatura toda mi vida. O sea que creo que he nacido leyendo y oyendo música también. ¿Tú lees en varios idiomas, además? Sí, felizmente. ¿En qué idiomas lees? Bueno, leo en inglés, en francés y en italiano. Ajá. Desgraciadamente no leo en alemán, a pesar de que he tratado de aprenderlo, pero... ¿En polaco tampoco? No, nunca. Tú sabes que de polaco no tengo más que la mitad de la sangre. Sí, claro, porque tu papá es polaco y tu madre es peruana. Pero yo siempre lo repito, ¿no es cierto? Uno es del país de su infancia, como dice Rilke. Sí. Y de otro lado, mi patria es mi lengua, decía Unamuno. Es decir, una persona que hable español de lengua madre y que ha pasado su infancia en Barranco y en Santa Beatriz, de polaco no tiene nada. Yo he ido una vez a Polonia cuando Wałęsa fue elegido presidente, me invitaron a hacer una exposición y fui con mi mujer y bueno, pues no, me sentía más extraño que en México, sí, o que en Nueva York o que en París. ¿No sientes tener nada de polaco? Nada, qué extraño. ¿Tu padre no te heredó nada de polaco? Nada, mi padre era los polacos son muy cosmopolitas, pues, porque tienen han tenido muchas ocupaciones de su territorio. Mi padre de nacimiento hablaba polaco, después ruso, porque Polonia estaba ocupada por Rusia, después francés, porque la clase profesional en Polonia hablaba francés, y después ya todos los hijos. ¿Él a qué se dedicaba? Me parece que era físico. Él escribía libros sobre viajes. Libros sobre viajes escribía. Sí, era un personaje de Verne. Esos personajes de Verne que son naturalistas, que todo les interesa y que lo apuntan. Era un personaje curioso. Escribió un libro sobre México que se llama 10.000 kilómetros a través de México, escrito y publicado en 1911. Ajá. No hay una sola alusión a la Revolución Mexicana y el país está en plena en llamas estaba México, claro. ¿Y por qué obvió estas referencias? ¿Por qué era así distraído? ¿No se dio cuenta que había una revolución? Le interesaba la botánica, el clima, etcétera. Y Paco Belaúnde, el hermano del presidente, hace unos años, un día me llama y me dice, se ha publicado una nueva historia de la Revolución Mexicana y todas las citas sobre lugares que hay durante la Revolución
son tomadas del libro de Tupac. Increíble, ¿no? Porque él describía los sitios y los sitios, pero jamás se dio, o tú no te das cuenta, que en ese momento estaban matándose, Entre que estaba ellos. Zapata Sí. en plena actividad, Pancho Villa, etcétera, etcétera. ¿Y tú viajaste con él? No, nunca. Bueno, sí, mi primer viaje largo que hice fue en 1940, yo tenía 15 años, y fuimos a Tingo María, porque él era muy aficionado a la selva. Fuimos a Tingo María en un viaje largo, en auto. En fin, muy divertido. La única visita que he hecho a Tingo María fue esa. Pero era una persona distante. Era ¿Distante? un misógino, ¿no? ¿Ah, sí? Oía su música, se encerraba en una sala que tenían que oía música. Era muy retraído. Muy retraído. ¿Y no sí. tenías una relación cercana con él? Ninguna relación, casi. Muy poca relación. Y además los padres de esa época, la relación de los padres con los hijos, en esa época era distante, ¿no? Sí. Yo nunca le he confiado nada personal, de mis problemas personales, amorosos o lo que sea, ni a mi padre ni a mi madre. ¿Y te hubiera gustado hacerlo? ¿Te hace falta eso, No. quizá? ¿No? ¿Sientes que pudiste No, salir yo adelante soy a una pesar persona, yo que eso he heredado un poco. Soy un poco discreto, ¿no? de eso? No me gusta. Borges decía, en un cuento decía, cultivaba una de esas amistades inglesas que empiezan evitando las confidencias y terminan suprimiendo las palabras. Era así, sí. Yo soy así también. Tú encajas en esa descripción Sí, de Borges. sí, sí. ¿Y es cierto que tu apellido no es Cislo, sino Cisuo? Que se pronuncia Se pronuncia sí. Cisuo, claro. Sí, cuando estuve en Polonia, estábamos invitados a una comida, nos iban a recoger a las 8 de la noche en un hotel, y eran las 8:15, y la gente muy puntual, 8:15, 8:20, no llegaba nadie a buscarme. Y de repente me doy cuenta que en el altoparlante del hotel decían, Mr. Shishuo, Shishuo, Mr. Shishuo. Hace rato, ¿Quién será? Decías. hace rato que llamaba a esa persona que yo no identificaba con mi persona. Y eras tú, ni siquiera sabías que tu nombre se pronunciaba así. La L se pronuncia U. Claro. U. El cardenal Botigua, Sí. Botigua y Walesa. Yo decía Walesa, hablaba de Walesa en Polonia, porque tenía unos amigos polacos que había conocido en México. Y me decían Walesa. ¿Quién es Walesa? Wałęsa se pronunciaba. Y tú mismo has sido un viajero. ¿Tú aprendiste, heredaste eso de tu padre? He sido viajero, pero no de curiosidad, no soy turista, pero de perseguir, ver cuadros. Por ejemplo, nunca se me hubiera ocurrido ir a Holanda si no hubiera sido por ver Rembrandt y Van Gogh. Y Van Gogh, claro. Pero nunca he hecho viajes de turismo, nunca he hecho. Ni siquiera el gran viaje de tu vida, ese menos que cualquier otro, fue un viaje de turismo, ¿no? Que esos años originarios Sí, pues. de tu pintura en París, ¿no? Claro, esos son los años más importantes de mi formación, ¿no? Hasta ahora eso ocupa una cantidad enorme de mis recuerdos. Ajá. Esos 6 años en París ocupan un espacio enorme en mi disco duro. ¿Y cómo decidiste irte? Bueno, todos los latinoamericanos, no solamente todos los intelectuales peruanos, sino todos los intelectuales latinoamericanos, estábamos esperando que terminara la guerra para irnos a París. El centro del mundo era París en esa Sin época. duda era el centro del mundo y en realidad lo era. ¿Qué decirte? Que siempre digo, cuando yo llegué a París, mucha suerte tuve en la época que me tocó vivir. Cuando yo llegué a París, todos los monstruos estaban vivos. Sí. Picasso, Braque, Matisse, Einstein, ¿qué decirte? André Gide, André Malraux, André Breton. Todavía no se había suicidado Hemingway.
No, claro que no. Claro que ya no vivía en París. No vivía, ¿no? Nunca Sí. lo había. Pero Faulkner, por ejemplo, lo he visto en París. ¿Viste a Faulkner en Sí. París? ¿En qué circunstancia viste a Faulkner? Él acababa de ganar el premio Nobel y regresó y se quedó en París unos días. Y como nosotros vivíamos en Saint-Germain-des-Prés, por esa área, un día lo he visto pasar por la Rue Saint-Benoît, que era el corazón del existencialismo en esa época. Y yo tengo una gran admiración por Faulkner. En fin, Lo conociste así, de pasada. de pasada. ¿Y fuiste muy pobre en París? Muy pobre, muy pobre. Pobre de solemnidad, como se dice. Sí, mira, siempre digo, tenía $90 para mi mujer, que en esa época era Blanca Varela, y yo teníamos $90, de los cuales nos gastábamos 30 en cigarrillos. Nos quedaban 60, 30 gastábamos en la casa, En el piso. en una casita. Ah. Un departamentito y nos queda 30 para todo el resto. Que el resto era comida, materiales de pintura, cine, cafés, etc. Éramos muy pobres, o sea, nunca tomábamos desayuno, almorzábamos, nos levantábamos para almorzar, hacíamos una comida. Y después fui a por la noche unos tallarines. Unos tallarines, pero eso Muertos de hambre. pero eso no lo recuerdas como un sufrimiento. No. Lo recuerdo con cariño, con afecto esos años. Pero éramos muy pobres. ¿Quiénes eran tus mejores amigos de esa época? Mis mejores amigos, mira, tuve mucha suerte. Pues. Cuando llegué conocí a Octavio Paz. Y hubo una química muy especial entre Octavio y yo, y nos hicimos muy amigos. Nos veíamos por lo menos 3 veces por semana. Y Eielson estaba ahí, que Eielson lo veía todos los días. Después se fue a Italia. Después se fue a Italia, pero ya yo no estaba en París. Él se fue a Italia y nunca volvió, ¿no? Pero sí lo volviste a ver. Cuando vino aquí, una vez sí, una de las veces que vino aquí, vino 2 veces me parece. Pero me escribía de vez en cuando con ellos. Bueno, por Octavio conocía a Cortázar, a tanta gente, a Martínez Rivas, Cuando uno la pasa mal, cuando uno sufre de pobreza, de escasez, es cuando descubre realmente la amistad, ¿no? El verdadero valor de la amistad, ¿no? Es hasta necesaria para la supervivencia a veces, ¿no? Exacto. Y que decirte, las cosas adquieren un valor especial porque son más difíciles de conseguir, ¿no es cierto? Experiencias duras, pero muy, muy formativas, ¿no es cierto? Es decir, tratar de seguir siendo un artista, una persona seria, una persona profunda, y a pesar de toda esa hostilidad del medio ambiente. Del medio ambiente, de la economía, ¿no? Vamos a hacer una brevísima pausa, Fernando, y vamos a seguir conversando. Yo estoy disfrutando muchísimo todos estos recuerdos parisinos, estos recuerdos de vida que fueron además parte de la formación de un grandísimo pintor, uno de los más grandes pintores peruanos, que nos acompaña esta noche en Casa Tomada, y es un honor. Volvemos.